Un buen día, mi nombre es Juan Pablo Camelo Malaver, estudio Ingeniería Electrónica en la sede José Acevedo y Gómez. Pertenezco al curso de Física General del grupo 75. Este es mi documento de identidad y en este caso voy a explicar el ejercicio correspondiente a la simulación eh, que me fue asignado. Entonces, los parámetros son, hay que dejar la posición del objeto a -6 metros, utilizar como objeto un cajón pequeño y como el primer ítem es con la fricción en material de madera. Para arrancar el ejercicio hay que dejar que apenas se pueda detectar la fuerza neta, como en este caso ya está en el ejercicio, y ahora vamos a hacer la simulación a ver cómo queda. Listo, entonces ahora vamos a responder las preguntas después de haber realizado la simulación. La primera pregunta nos dice cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. La fuerza aplicada en este caso fueron de 510.262 newton y la fuerza de fricción de -294 newton. La segunda pregunta nos dice cuáles son ¿cuál el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor? En este caso, la fuerza neta es de 216.262 newton. ¿Cómo se obtiene este valor? Este valor se obtiene al restar la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. Como podemos ver, 510.262 menos 294 nos da 216.262 newton. La otra pregunta es, ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? El valor de la aceleración del objeto lo podemos ver acá, que es de 2.16 metros por segundo al cuadrado. La otra pregunta es qué tipo de gráfica se obtuvo en relación contra la velocidad del tiempo. Entonces vamos a ver aquí la gráfica. Podemos ver que es una gráfica lineal ascendente y ya que la velocidad va aumentando con respecto al tiempo. La otra pregunta es qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra tiempo. Entonces podemos ver que la gráfica es una gráfica que arrancó de cero, llegó hasta 2.16 y ahí se mantuvo constante hasta donde fue detenida la simulación. Em, Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero pero contemplando la fricción con material, en este caso hielo. Entonces reiniciamos todo nuevamente, escogemos hielo, volvemos a dejar la posición del objeto en -6. Y en la fuerza dejamos apenas que se vea la fuerza neta y activamos. Y entonces ahora vamos a responder otra vez las preguntas. ¿Cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? En este caso la fuerza aplicada es de 30.925 newtons y la fuerza de fricción es cero, porque como se escogió la superficie de hielo y se contempló que esta no tiene fricción, por eso es cero. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor? La fuerza neta, en este caso, es la misma fuerza aplicada, porque al no haber fuerza de fricción, entonces nos da que 30.925 menos cero me da 30.925, o sea, la fuerza neta es la misma fuerza aplicada. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? En este caso es de 0.31 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo la velocidad del tiempo? En este caso también podemos ver que es una gráfica lineal, también ascendente, pero en menor cantidad.
con respecto a la fricción de madera. La otra pregunta es, ¿qué tipo de movimiento de gráfica de aceleración? Entonces, en este caso, la aceleración podemos ver que trata de ser lineal y un poco constante, pero no es muy pequeña debido a la fricción de hielo que se escogió. ¿Qué podemos concluir? Que en la fricción de madera, la fuerza neta es diferente a la fuerza aplicada. Esto es debido a la fricción que nos genera la madera en la fricción, ya que esta contrarresta la fuerza aplicada, por eso la fuerza neta es diferente. Y otra conclusión es que la aceleración y la velocidad en la fricción de madera es mucho mayor en la fricción con hielo, ya que como se aplica menos fuerza, por ende hay menos aceleración y menos velocidad. Muchas gracias.